¿Qué tal, amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un capítulo más y hoy un tema muy interesante. ¿Cómo abordar las emociones en el aula en este contexto actual? Tendremos un gran invitado, un nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico que conocerán en un momento más después de esta intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal nuevamente, estimadas y estimados amigos y amigas? Como lo dije en la introducción, abordaje de las emociones en el aula en el contexto actual. Ahora, tenemos un gran invitado, nuestro nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico llamado Isaac. Hola Isaac, ¿cómo estás? Hola Gabriel, qué gusto escucharte, un saludo a todos, pues andamos saludándolos desde México. Excelente, Isaac. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces, Isaac? Pues mira, personalmente es una persona muy feliz, muy contenta, muy sociable y en la parte profesional pues soy psicólogo clínico ya desde hace 15 años y bueno pues tengo muchísima experiencia ya en muchos ámbitos de las emociones, el pensamiento humano, el cerebro, que es una maravilla, ¿no? Con todo esto que se ha encontrado al día de hoy y no se diga con la parte del aprendizaje. Pues, realmente genial eso. Yo siento que hoy día con esta entrada de la neurociencia, pero de la buena neurociencia entendida, porque he visto algunos casos en que no se comprende mucho, pero la buena neurociencia, la científica, con seguimiento, con experiencia, yo creo que ha aportado mucho. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, muchísimo. Mira, uno de los parteaguas que se va a escuchar un poquito muy simple, pero altamente impactante en la sociedad es que el ser humano por fin se dio cuenta o se hizo consciente de que debes de estudiar la máquina que lo crea, el Sí, cerebro humano. sí. Entonces la neurociencia es un parteaguas para decirnos que no nada más tenemos cargando encima de nosotros 1,3 kg, 1,4 kg de carne. Sí, sí. Y que esta carne nos sirve muchísimo. ¿Ah? Por Oye, supuesto. Isaac, cuéntanos. Vamos al tema que nos trae el día de hoy y que son las emociones. Primero, partamos definiéndolas. ¿Qué son las emociones? Mira, es una bonita pregunta y las emociones son son reacciones químicas en el cerebro. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos procesos químico-eléctricos en el cerebro. Las emociones ¿Ya? son reacciones químicas que se desprenden o se generan a partir de lo que percibimos por los 5 sentidos, sumado a la interpretación que tenemos de las cosas que percibimos por los 5 sentidos. Entonces, Mm, aquí de manera pedagógica podemos decir que una emoción lo antecede un pensamiento. Entonces, las emociones son resultado de este tipo de pensamientos que tenemos correspondiente a lo que vamos viviendo. Entonces, en realidad son reacciones químicas ya. que a toda reacción, como sabes, Gabriel, pues se genera un gas. Ese gas sale por Mm, los poros de la piel y a eso le conocemos como humus, humor. Entonces nosotros estamos capacitados a oler ese humor a 15 metros, pero como ya no lo practicamos, wow. sí sabemos identificar las emociones del prójimo. Mira, socialmente se dice que, ay, qué mala vibra me genera esta persona, está muy mal vibroso. No, Sí. en realidad lo que estás oliendo es que huele a depresión, huele a ira, huele a tristeza, huele a desesperación. Entonces realmente las emociones son una reacción química que sucede en el cerebro y que no somos conscientes de que todo el tiempo estamos apestando a un tipo de emoción dependiendo de la forma en cómo estamos pensando. Wow. Y genial en todo caso. Es que me recuerda también a un documental que vi en la BBC hace algunos bastante años atrás, cuando hablaban del amor, de la relación de Mm, pareja, y que finalmente cuando alguien se mira con otro en algún bar, es porque uno pudo oler a la otra persona, finalmente.
Ah, Exacto. sí, Sí, conectaste y sí, entonces en aromas me agradaste. sí. Es interesante, ¿eh? Porque uno esto lo pasa por alto, pero en la realidad es súper complejo porque imagínate estando en el aula con un sinfín de personas absolutamente distintas y lleno de estos olores que están percibiendo nuestro cerebro y los interpreta de esa forma. Sí, totalmente. Entonces imagínate si pudiéramos tener un aparato para ver el gas de las emociones encerrado en un salón. Híjole, tendremos muchísimas variantes, por eso es que admiro mucho a los profesores, porque en realidad los profesores no nada más se enfrentan a enseñar, su cerebro es presa de intoxicarse de un sinfín de emociones que no son propias, son impuestas, influenciadas por los alumnos que vienen mal emocionalmente. Wow, y eso es algo súper complejo. ¿Cómo un profesor, mira, vamos escalando más en esto, porque entraste con algo súper interesante, pero ¿qué tan claves son las emociones en este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo nosotros como profesores podemos comprender este mundo de las emociones, pero mirado desde cómo lo estás hablando tú? No desde ver las emociones como, ah, pobrecito, está llorando, ah, qué Claro. bueno, está contento. No mirarlo desde lo positivo y lo negativo, sino que cómo la comprendo y cómo lo abordo. Mira, híjole, le diste al clavo de la enseñanza actual a que se debe de actualizar. Sin emociones no hay aprendizaje. Esto significa que las emociones, me preguntaste qué eran las emociones, ¿no? Sí. Vimos que era una reacción química. ¿Cuál es la función ahora de las emociones? La función de las emociones sellan la memoria, es decir, le ponen ese sello a todos los momentos significativos de nuestra vida. Entonces, si el Mm, profesor o las metodologías se enfocan en generar aprendizaje significativo y le aparejas una emoción agradable, el aprendizaje se da por sí solo. Entonces son altamente importantes porque sin emociones no hay memoria. Y si no hay memoria, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, parecía que somos zombies en modo automático, piloto automático. Eso está basado en el sentido de que yo recuerdo algo y siento ese momento al recordarlo. Exacto, exacto. Yo siempre les digo a los chicos cuando doy estos temas, normalmente como adolescente pues traes la pulsera, ¿no? Que te regaló el mejor amigo o traes la pulsera de tu primera pareja. Tú cuando te enfocas en recordar ese momento o por qué tienes esa pulsera, te viene toda la situación al detalle y lo que aprendiste, lo que sentiste. Entonces, si nos volvemos expertos en generar experiencias de aprendizaje en el aula, tenlo por seguro que los chavitos ya ni van a llegar a estudiar a sus casas porque lo aprendieron tan bonito, tan a gusto, que se quedó en sus memorias. Wow, y ahí los profesores, ¿cómo debemos abordar? ¿Cómo debemos prepararnos? Eh, Porque en la carrera de pedagogía, toma en cuenta lo siguiente. Muchos profesores de mi edad, yo tengo lindos 46 años, joven absolutamente, Por supuesto, del año pasado del año apenas pasado. nacimos. ¿Sí? Estaba pensando, cuando estudiamos pedagogía en la universidad, esto ni siquiera estaba en pañales, lo que es la neurociencia y sobre todo el conocimiento que se ha tenido hoy día de nuestro cerebro. Estoy hablando de que Ujú. estudiamos pedagogía en el año 96, otros un poquito antes, e incluso quienes estudiaron pedagogía hace muy poco, esto no está en nuestras carreras, porque no No, está actualizado, entonces sabemos muy poco del abordaje. Entonces, ¿cómo podríamos ir mejorando? Aparte de, ojalá, tener algún postítulo o algo de poder estudiar para poder actualizarnos. sí. Mira, híjole, es una pregunta que, bueno, va a ser un parteaguas y a lo mejor como dice Pepe Mujica, ¿no? Es Sí. presidente, vamos a rechinar mentes. La forma en cómo lo Sí. vamos a hacer o cómo vamos a mejorar como docentes pues va por dos vías. Una, que es a lo que te apasiona, que es esta parte de la enseñanza, la pedagogía, es decir, tenemos que tener ahorita iniciativa o ser autodidactas en encontrar metodologías que generen experiencias. Hay algo en las empresas que se llama experiencia del cliente. Una cosa es Ya. atención al cliente y otra cosa es
¿qué tan buen sabor de boca le vas a dejar al cliente de haber usado tu servicio? Entonces los profesores se tienen que enfocar en generar que ese día en particular, bueno, en este día tienen que hacer que el alumno sea la mejor experiencia de su día. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos, esa es una vía. Y la otra donde vamos a empezar a rechinar mentes, a lo mejor te ha pasado a ti, es que tenemos que tener o saber autorregular nuestras propias emociones a nivel individual. Es decir, no vas a poder darle una sonrisa a un alumno si tú traes toda una tristeza encima. Entonces, al día de hoy, si queremos ser docentes 4x4, todoterreno, tenemos que aprender técnicas de introspección para poder trabajarme y así poder echar un humus de calma y tranquilidad, que mi presencia regule las emociones de mis alumnos sin tener que decirles que se calmen. Y eso es interesante. ¿Sabes qué es lo que mientras conversaba sobre el tema, yo también me preguntaba ya, pero esto no significa que yo como persona voy a obviar o no voy a vivir mis sentimientos ni mis emociones, sino que debo contextualizar en dónde estoy para poder también compartirlas o no. Exactamente, mira, dijiste la palabra clave. ¿Por qué lo digo con tanta fuerza? Porque en un momento yo también fui docente, yo daba clases de natación, ¿no? Un poquito diferente a las clases en escuela, pero me di cuenta que al tú demostrar y trabajar tus propias emociones, impactas a los niños de una forma que los niños salen hasta sonriendo de la clase. Pero me contaban las mamás, es que maestro, tu clase le genera una felicidad toda la semana. Wow. O sea, digo, wow, digo, qué impactante. Me dice, sí. Entonces el niño parecería que en vez de usar la clase sí para aprender, pasa a un segundo término, más bien usa la clase porque va por su shot de bienestar y de alegría. No, y es increíble cuando uno hace el cruce, sobre todo con más que las nuevas tendencias, sino que yo creo que esto se ha hablado en el mundo de la pedagogía desde hace mucho tiempo, de cuando un estudiante cuando un estudiante vive la experiencia de aprender, porque el aprendizaje es una experiencia, lo recuerda y lo adhiere. Exacto. Más que la teoría es bonita y es súper interesante y yo creo que tienen que haber clases teóricas y deben haber clases expositivas, porque yo creo que el absolutismo no te lleva a nada. Pero Exacto. la experiencia del aprendizaje es otra cosa. Queda más rápido. El Sí. ser humano adhiere mucho más a ese aprendizaje. Y en ese sentido, Isaac, viendo lo que está pasando hoy en día, porque uno de los aspectos más conversados, pero poco abordados en la pedagogía, son las emociones. Y cuando se Sí. aborda desde una perspectiva que yo encuentro, no estoy de acuerdo, se aborda de lo que te decía antes, de que hay que tener cuidado, pobrecito. Un sector dice, no, las emociones, pero miremoslo desde el punto de vista más científico. Pero en ese sentido, sobre todo con nuestro contexto actual, en donde hay niños que recibimos en nuestras salas de clase, más que en otro contexto, más que hace 3 años atrás, y estoy hablando de la pandemia, en donde han muerto familiares, en donde todo el día está el noticiero diciendo cosas horrorosas, Sí. delincuencia, está hablando de posibles guerras o conflictos, está hablando de muerte a través de una pandemia, un mundo muy oscuro. Y esos niños llegan, y nosotros los adultos también llegamos a la sala de clase. ¿Cómo nosotros abordamos los aprendizajes ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Híjole, mira, es importante abordarlo. ¿Cómo abordarlo como docente? Porque entiendo a veces que puede llegar a existir una presión, ¿no? Porque pues yo no Sí. voy a filtrar todas las emociones que traen todos los chavitos, ¿no? Porque si no No, me volvería en su psicólogo más que en su profesor. profesor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que diseñar estrategias para generar un ambiente, unas Ya. condiciones en el salón de tal manera
que podamos hacer un parteaguas y decirle al alumno indirectamente, entras a tu salón y aquí es otro mundo donde vas a estar seguro y tranquilo. Afuera vemos desde mis alcances y con la estructura también de la escuela cómo es que te podemos apoyar. Entonces ahorita la metodología tiene que más bien brincar en que los docentes sí tienen que aprender algunas capacidades de que tenemos los psicólogos, por ejemplo, como primeros auxilios psicológicos, que es algo muy Ya. básico, intervención en crisis, cómo saber eh, eh, mandar a los chicos al psicólogo, es decir, qué hacer con el problema, pero la recomendación es sí hacer algo, pero no ocultarlo, no hacerme de la vista gorda de que no está sufriendo el alumno. Entonces, más bien es generar canales de ayuda para poderlo canalizar y que el alumno encuentre esa solución. Pero ¿quién puso el empuje para que empezara a sentirse mucho mejor? El docente. Mira, ahí vamos por parte. Es súper interesante porque eh, el tema de ¿cómo lo llamaste? De la psicología, eh, primero auxilio de psicología, ¿cómo lo dijiste? ¿Qué es la primera Sí, etapa? primeros auxilios Sí, psicológicos. primeros auxilios psicológicos. Yo recuerdo haberlo leído el año pasado en un texto del Mineduc acá en Chile. Eh, Traté de profundizar y es bastante interesante. Cuéntanos y profundízanos más, ¿qué es lo que es el primer auxilio psicológico? Mira, los primeros auxilios psicológicos son como los primeros pasos para saber qué hacer cuando te encuentras enfrente de un ser humano que está sufriendo. Ya, Básicamente es así. Entonces, son el primer paso, vamos a desarrollar el primer paso. El primer paso es escucha, solo escucha. El interesante segundo, escuchar. tienes que ver que su integridad física no esté en riesgo. Entonces, si nosotros sumamos esto en la docencia, te puedes volver una persona que escucha y que Mm, canaliza. Al día sí, de hoy, lo que yo he encontrado y platicado con profesores es que da miedo entrarle a las emociones o al sufrimiento de un alumno porque se piensa que se va a desbordar el alumno y entonces el docente no va a tener herramientas para poder ayudarlo con ese sufrimiento. No, no, primeros auxilios psicológicos no aborda el problema como tal, pero sí le genera una válvula de escape al niño, al adolescente o al alumno, de que sepa que sí hay alguien que ya lo escuchó. Y lo importante de los primeros auxilios es, la esencia es, tranquilo, sí sé que está sufriendo, sí lo veo mm, y voy a ver o vamos a ver qué podemos hacer. Entonces es no negar que se está sufriendo. Con eso, híjole, wow. hacemos un cambio radical en las escuelas. Y obviamente después viene toda la derivación necesaria a través de las redes que uno puede armar, Claro, po. claro. Ya empieza toda la canalización, vemos si hay un consultorio, se contratan psicólogos, se genera una red de alianzas o con otros profesionales de la salud, en donde el chavito ya puede encontrar esa ayuda. Pero de entrada es que normalmente venimos de una mala costumbre de no escuchar a otro ser Sí. humano sufriendo. Y como me acostumbré a eso, soy indiferente ante sus emociones. Entonces genera un bloque de hielo en donde la otra persona se siente poco escuchado. Acuérdate que la escucha tiene muchísimas formas de mostrarse. El hecho de Sí. que tú estés solo viendo y escuchando es una ayuda bastante fuerte, ¿no? O el hecho de saber que te digan, me siento mal, para la otra persona que lo diga, es una válvula de escape, porque no Sí. sabemos si lo lleva reteniendo más de un año. Y no estás haciendo terapia, sino que estás haciendo algo que es fundamental, creo, en la vida del ser humano, que es Sí, escuchar, la escucha activa. exactamente, la escucha activa, más con este propósito de cuidar al prójimo, Sí. Sí. totalmente. Mientras conversaba y dialogaba respecto del tema, también me acordaba de un cortometraje muy antiguo que vi en la década de los 90, se llama Diálogo de Sordos. Muchas veces no nos escuchamos y estamos hablando, 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 y mientras el otro está hablando me estoy pensando en otra cosa. Y mientras yo le empiezo a hablar, el otro empieza a pensar en otra cosa. Y no nos escuchamos entre los seres humanos. Tomando en cuenta de que lo que acabas de decir hoy día es fundamental para poder abordar
a ese ser humano que está a cargo nuestro. Porque cuando un niño entra a un aula, está a cargo mío como profesor. Independiente. Estudié para que los niños aprendieran, pero en un momento también soy ser humano y debo tener otras competencias y otras habilidades que me ayuden a también desarrollar mejores aprendizajes. Porque un niño que Sí, está perturbado, un niño que está triste, un niño que está muy alterado, no va a aprender, porque está en otra dimensión, está en otro contexto. Ahora, obviamente, hay que buscar la ayuda, que es lo que dices tú, pero este primer abordaje, este primer auxilio psicológico es fundamental. sí, es fundamental porque mira, eh, alguna vez yo escuché una conferencia cuando estuvo fuerte lo de la pandemia, no recuerdo ahorita, el ¿Ya? psicólogo es mexicano, pero era una eminencia en este tipo de temas dirigidos hacia a los infantes, a las escuelas. Imagínate que su conferencia en YouTube, bueno, tenía más de 50,000 conectados. O sea, son Wow. una bomba. Entonces empezó a dar el tema porque era resiliencia en tiempos de crisis. Pero yo vi que el chat estaba atascado de preguntas de cómo ayudamos a los niños y cómo ayudamos. El conferencista tuvo que detener su conferencia y dijo, a ver, les voy a adelantar una respuesta para que ya estén tranquilos y sepan cómo ayudar a la persona, al niño que está en crisis. Fíjate lo que dijo Gabriel. Wow. Y me quedó la piel chinita. Lo que tienen que hacer los docentes es saber que con su presencia es más que suficiente para que el niño esté tranquilo. Es decir, somos seres humanos que podemos ayudar al prójimo sin decirle nada, simplemente con mi presencia, él debe de saber que está seguro conmigo. Y yo me quedé, wow, Wow. qué fuerte. Entonces dice más el psicólogo, pero entonces la bronca de los profesores no son todas las técnicas que pueden aprender, no es la pedagogía, no son las técnicas psicológicas, es arréglate, autorregúlate para que seas el pilar emocional de los docentes y sepan que con tu presencia, cuando estés cerca de ellos, es más que suficiente. Wow, yo me quedé impactadísimo. Es que no es menor. Es Entonces, increíble. es que fueron lapidarias sus palabras. Por eso siempre he dicho, mi mayor admiración son para los profesores. ¿Por qué? Los profesores al día de hoy son el último parteaguas para que la sociedad no caiga en crisis. ¿Por qué? El primer parteaguas o la primera fortaleza para que la sociedad no caiga en crisis son los núcleos familiares, pero bien sabemos que ya están colapsando. Sí. El único pilar hermoso, digno de respetarse, son los profesores, y al día de hoy los profesores no han tomado como conciencia que su papel es fundamental para el ser humano, para la sociedad. Entonces, creo que su presencia, en lo personal, yo admiro esa presencia, yo admiro el que pasen horas viendo metodologías para que aprendan. Entonces, lo que podemos hacer para que se mejore esta atención dentro del aula, pues bueno, pues le ponemos un toquecito, un poquito de actualización de cómo abordar todo tipo de emociones y bueno, pues se van a volver un frente inquebrantable en la sociedad. Wow. Yo siempre lo he dicho, Isaac, y en este programa y en otros que he estado, que para mí, aparte de ser una profesión, es más que una profesión, es ser profesor. Estás creando vida, estás sacando, movilizando, generando conciencia. Yo creo que la pedagogía es eso. Y el propósito, yo creo que si nosotros encontramos, ¿por qué estudié pedagogía? ¿Ah? ¿Porque iba a Mm, ganar? ¿Porque iba a ser el mejor? Porque... ¿Y por qué estudié? Y una pregunta vocacional enorme, ¿eh? sí, Y yo sí, creo que normalmente sí hay que hacernos esa pregunta, pero si te das cuenta, a veces, o lo que yo he visto, a veces como que da pena aceptar que el decir que vas por el ser humano, vas a cuidar al ser humano, ¿no? Pero se te sí, critica de, ¿qué es eso? O sea, tú no quieres casa, no quieres dinero. Bueno, sí, pero en realidad tu esencia es ir por ese ser humano. sí.
Y eso es lo sí, más valioso. sí, yo siempre le he dicho, es obvio, yo tengo que ganar dinero, tengo que sobrevivir, pero hay algo en el corazón que me movilizó para estar. Es como lo mismo, yo sé que los médicos ganan mucho dinero, pero espero que un médico haya estudiado para salvar vida, no solamente para ganar dinero. Está No, bien que sí, gane claro. dinero, está bien, si eso no está mal, pero nuestro trabajo creo que se centra en el ser humano. El que estudia medicina, el que estudia pedagogía, está centrado en el ser humano, en uno, en el salvarlo, y en el otro, y en el otro que somos nosotros los profes, el poder generar aprendizaje y movilizar. Y es Sí, hermoso cuando tú ves a un niño, una niña, o un joven, un adolescente cuando aprende. Esa cara de maravilla que tiene, que se maravilla, se asombra, es como estar viendo algo trascendental. Y yo creo que sí, eso totalmente. es importantísimo. Totalmente, totalmente. Y mira, déjame poner una analogía de esto. Los profesores, esta analogía la hice con una buena amiga que se llama Silvia. ¿Ya? La analogía es, los profesores tienen que saber que tienen que ser el helipuerto de los alumnos, el helipuerto donde saben que pueden aterrizar seguros. Sí. Así es. Wow, Isaac. Genial. Sobre todo en este contexto en el cual nos estamos enfrentando, que era incierto, yo creo que era primera vez en nuestra historia, en nuestra vida, por lo menos los que Ujú. tenemos menos edad. ¿Por qué lo digo? Porque mi esposa, su abuela tiene hoy día, cumplió 104 años. Wow, mis Estamos respetos. grabando el 16 de febrero. eh, la abuela de mi señora, 104 años. Y ella vivió esas pandemias del principio del siglo, del 1900. Entonces, es por eso que es toda una nueva experiencia que estamos viviendo. Y en ese sentido de nueva experiencia tenemos que también poder actualizarnos y aprender cosas nuevas y ayudarnos de Ujú. la ciencia. Sí. ¿Sí? Oye, Isaac, porque ya estamos llegando al final de este capítulo que hemos conversado contigo, y que ojalá podamos tener otros más y ver otros temas que estén asociados a la pedagogía y la psicología. Sería muy interesante también tener otro capítulo o muchos más junto a ti. Eh, Te quiero invitar a que tienes todo el micrófono para poder hablarle a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico, hacer una reflexión en torno al tema que conversamos hoy día. A profesores, ojo, que te están escuchando incluso en Estados Unidos, en España, en América Latina, que ya hay mucha más gente que está escuchando la ciencia de lo pedagógico. ¿Qué reflexión puede hacer? ¿Qué consejo puedes darle? Híjole, ¿qué podemos sacar de esto aparte de todo lo que hemos escuchado? Eh, lo que yo les puedo transmitir, lo que podemos dejar como reflexión es que disfruten el enseñar, apasionense por dejarle todo tipo de conocimientos a los alumnos. Los alumnos son esponjas que van absorbiendo todo. Yo recuerdo mucho, eh, la, eh, como profesores tienen que disfrutar la esencia de los chicos. Esa esencia que solo sabemos que cada niño la tiene. Ejemplo, cuando yo daba clases de natación, muchísimas esencias tan bonitas y tan curiosas de ser que me daba muchísima felicidad escuchar esa pequeña esencia que te decía, oye maestro, ¿qué es nadar? Y entonces había otro que llegaba, oiga maestro, ¿qué es la luna? Y empezaban a hacer bromas. Entonces, lo que tenemos que hacer como profesores es dejar fluir la esencia de los niños. Ayuda a que no se apague, ayuda a que fluya y que impacte la sociedad con su forma linda de ser. Recordemos que la esencia de los niños está en riesgo porque en casa si los cuartan de como son y en las aulas no dejamos expresar esa esencia, realmente estamos haciendo alumnos parcos, alumnos huecos. Entonces, lo más que podemos sacar de esto como reflexiones, deja fluir la esencia de los alumnos, o más bien, pon también el camino para que sigan siendo ellos y no pierdan su individualidad, no pierdan su felicidad.
Eso creo que es maravilloso porque cuando un niño no lo pierde, cambia el mundo. Wow, Isaac, muchas gracias. Yo creo que no hay que perder esa maravilla de ser niño. El ser niño es alguien que vive el asombro, esa inocencia enorme. Tenemos que recuperar. Yo creo que cuando se da ese consejo de volver a ser como niño, se habla de que somos creadores, somos felices, miramos el mundo desde lo grandioso que es el mundo y jugamos. Sí. ¿Ah? No, y muchas gracias, Isaac. Realmente ha sido un capítulo muy interesante de abordar. A lo mejor en otro momento conversaremos otras cosas, pero el capítulo de hoy fue muy, muy interesante y conmovedor en cierta medida. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y a seguir desarrollando temas y despertar conciencias. Sí. Oye, Isaac, por favor cuéntanos y cuéntalo a los amigos de la ciencia de lo pedagógico. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? ¿Tienes algo especial, algún canal, algún Twitter, algo que puedan seguirte? Sí, mira, me pueden seguir en mi página de Facebook, es Isaac Puebla, estoy ahí en Facebook, y también tengo mi empresa que se dedica a la salud mental, que se llama Ser Inquebrantable. También la pueden encontrar en Instagram y en YouTube y en Facebook. Entonces ahí andamos también dándole a la parte de la salud mental. Perfecto. Oye, Isaac, realmente un gran abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la ciencia de lo pedagógico con este gran tema. No, gracias a ti. Te envío un fuerte abrazo y saludos a todos. Igualmente, como dice un youtuber chileno, un abrazo psicológico acá desde la distancia. ¿Ya? Excelente. Muchas gracias, Isaac. Gracias a ti. Y ustedes, amigos de la ciencia de lo pedagógico, un gran invitado, un excelente capítulo. En la descripción van a estar todos los links de las redes sociales. Pero también recuerden, pongan likes, favoritos, sigan, compartan este podcast para ir haciendo crecer mucho más esta comunidad de la ciencia de lo pedagógico. Recuerden que también estamos en Facebook. Prontamente estamos en una página web que ya están haciendo y que la vamos a inaugurar. Ya les digo el nombre de la página, es EduSomos. Ya la van a poder encontrar y ahí va a estar la ciencia de lo pedagógico dentro de esa página web. Entonces, vamos creciendo como comunidad. Un gran abrazo a todos y nos vemos en otro capítulo más de la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.